Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en otra entrega del comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Desde el canal de diariodominicano.com, el comentario. El día de hoy, el comentario se lo dedico, se ha producido en la ciudad de Santo Domingo, la capital dominicana, la muerte de José Ureña, Nene, como era conocido en el mundo empresarial y en su origen comercio, emprendedor, entusiasta, un deportista y un animador y sobre todo organizador. El comentario lo hacemos porque tuvimos la oportunidad de conocer a José Ureña, Nene. Nosotros en las relaciones siempre le hablábamos del señor Ureña, decíamos con frecuencia. Y lo hacemos porque fuimos parte del periódico El Siglo. El periódico El Siglo fue un periódico fundado por el señor José Ureña, Nene, en el momento que era el presidente del Banco del Comercio Dominicano, una entidad financiera que, como conocen, estuvo dando servicios en la República Dominicana durante 17 años, hasta que llegó el momento de la crisis que provocó la disolución de esa entidad. Sin embargo, a José Ureña, por esto lo menciono, hay que recordarlo como un hombre emprendedor, como un creativo, ir atrás a sus orígenes. Él nació en Las Placetas del municipio de San José de las Matas, en la provincia de Santiago. Y de niño tuvo una formación, hizo su bachillerato en contabilidad mercantil, eso le abría la puerta para trabajar, porque ya era un contador, y eso en ese tiempo el país tenía toda la carencia. Y de ahí, de esa formación, que comienza a trabajar vinculado a su padre, don Demetrio Ureña, influido por una familia de comercio, terminó primero como trabajador, empleado, y luego asume su proyecto personal, que es la Casa Ureña. En la Casa Ureña se profundizó sus relaciones con el comercio, al grado de que José Ureña, con 28 años, llegó a ser presidente, a la presidencia de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Santiago. Llegó a ser el presidente de la Asociación de los Mayoristas de Santiago. Tenía 28 años en ese momento. Y esto logra ese puesto precisamente como un reconocimiento a su capacidad y a su espíritu emprendedor. De ahí asumió un proyecto que no tiene una historia muy publicitada, y es que, estando en la presidencia de la Asociación de Mayoristas de Santiago, de ahí inició una cruzada a nivel nacional de consulta con los agentes del comercio y fundaron, venciendo obstáculos, la Federación Dominicana de Comerciantes. Esa es una idea de José Ureña, Nene. Que eso está como uno de los aportes que fueron entidades creadas por sus esfuerzos y su arrojo. De igual modo, él también tenía un espíritu de servicio y de solidaridad. Era una persona muy, muy solidaria, y de igual modo que compartía la vivencia del país. Por eso siempre le daba seguimiento. Y de ahí es que incluso llegó a fundar allí en su natal, San José de las Matas. Ahí está la Fundación San José, que es una fundación que le da para proteger a adultos mayores que no tienen protección. Entonces estableció ese lugar allá
en San José de las Matas. Eso es un aporte de la Fundación San José. También es el fundador de la Fundación del Dolor, que es que tiene como fin darle asistencia a personas que sufren de cáncer y no tienen, carentes de recursos. Es decir, que él tenía una inclinación por lo social y su mundo del comercio. De ahí del mundo del comercio es que pasa a la fundación del Banco del Comercio. El Banco del Comercio, que luego su consejo de directores lo nombró como el presidente del Banco del Comercio. En esas funciones, se recuerda que el Banco del Comercio hubo un momento que tuvo un rol de mucha participación y liderazgo en el comercio dominicano. Eso dio lugar ya a que se estableciera la vista hacia José Ureña, Nene, o Nene Ureña, como prefería decir la gente. Y luego ya, por ejemplo, en 1990, eso era una situación muy difícil, porque se hablaba incluso que Nene Ureña iba a ser el compañero de boleta del presidente Juan Bosch. O sea, candidato a la vicepresidencia por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el binomio Juan Bosch, Nene Ureña. Eso lo pusieron a circular y se daba incluso en algunos círculos, lo daban como un hecho. Pero era parte de una campaña para afectar la figura de Nene Ureña. Y se desató una situación que culminó con esa crisis, porque no quiera un banco que se desate una campaña de desinformación contra una entidad financiera, que eso fue lo que pasó en la primera fase con el Banco del Comercio. El Banco del Comercio, él lo relata, Nene Ureña tuvo la oportunidad de escribir un libro que ahí relata parte de esa historia, el libro con el título Rompiendo el Silencio. Ahí él relata cómo, por ejemplo, para el banco fue prácticamente un impacto de tragedia, que el banco había aprobado el desembolso de unos recursos con la aprobación de esta entidad, de la entidad supervisora, con el compromiso de que los activos de Banco Cibao pasarían a Bancomercio. Y eso era una expectativa. Cuando eso fracasó, ahí se rompieron, como dicen, todos los planes. Y es el proceso que inicia Bancomercio, que no se puede recuperar más. Porque imagínense que en un momento que un banco tuviera la expectativa que iba a recibir 80 millones de pesos del año 1900, estamos nosotros hablando del año 1990. Eso era mucho dinero en ese tiempo para cualquier proyecto. Lo cierto es que eso se fue a pique y todo tenía que ver porque había todo un plan para sacar de juego a Nene Ureña. Primero sacarlo del banco y después que ocurriera no importa su futuro. Y eso es lo que ocurre. Esa historia regularmente la gente no la cuenta, no la quiere contar. Pero en realidad hubo toda una gran conspiración para sacar a un competidor. El mismo hecho de que cuando estaba en auge se montaban campañas periódicas para tratar de afectarlo, como eso de decir, él va a ser el candidato vicepresidencial del PLD, el compañero de boleta de Juan Bosch. De igual modo también se señalaba que eso comprometía al banco, y eso es lo que también lleva a que entre en diferencias con algunos miembros del Consejo de Directores, que dieron una especie en un momento, un golpe de gracia, fue cuando 3 anunciaron que vendían sus acciones. Eso en una entidad que está en una situación difícil, ante la vista de todo el público, eso era, como se dice, una especie de golpe mortal. Él mismo, José Ureña, Nene, lo relata en ese libro que les refiero, Rompiendo el Silencio. Es un libro que está todavía, se consigue en las librerías, pienso que sí, a pesar de que ya ha pasado un tiempo, pero es probable que ese libro se consiga en las librerías dominicanas.
En ese libro él también relata lo que significó para él y Bancomercio, pero para su persona, la fundación del periódico El Siglo. Porque la fundación del periódico El Siglo, en el gobierno del presidente Balaguer, sus principales funcionarios sostenían que ese periódico era enemigo del gobierno y le llevaban chismes al presidente Balaguer con mucha frecuencia, y eso, a pesar de las conversaciones, los encuentros que se daban, generaba inquietud y molestia en el gobierno del presidente Joaquín Balaguer y en el jefe del Estado. Nene Ureña cuenta en ese libro, Rompiendo el Silencio, que hubo un momento que él tenía a doña Inma Balaguer como un punto para ser puente con Balaguer. Cuando ocurre la muerte de doña Inma, ese fue otro problema, porque ahí queda sin puente, y eso le agrava la situación de su proyecto a Nene Ureña. Y es lo que explica esa situación de desinformación, esa persecución con el proyecto del periódico El Siglo. Lo refiero porque a nosotros nos tocó conocer esa historia en directo, como decimos, porque me tocó ser el primer jefe de información del periódico El Siglo. El licenciado Bienvenido Álvarez Vega, hoy actual director del periódico Hoy, fue el primer director del periódico El Siglo. Que el licenciado Bienvenido Álvarez Vega, cuando comenzó a armarse ese proyecto para fundar el periódico El Siglo, comenzó a buscar profesionales del periodismo que él entendía que podían integrarse a ese proyecto. Yo en ese momento estaba con la responsabilidad de las comunicaciones y relaciones públicas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC. Renuncio a esa posición porque voy a asumir el cargo de primer jefe de información del periódico El Siglo. Bueno, ahí teníamos todas las aspiraciones de hacer un periodismo de calidad. Uso una palabra siempre del director, Bienvenido a la Vega, que señalaba que, por ejemplo, que las informaciones que publicara el periódico El Siglo siempre se hiciera el esfuerzo de que las informaciones se presentaran completas. Es decir, que si se presentaba una historia, el lector no tuviera que hacerse muchas preguntas, porque la información se la contestaba. Y era un periodismo con el criterio del rigor y la objetividad. Eso, sin embargo, en ese momento en la sociedad dominicana no se entendió. Se vinculó de inmediato el periódico El Siglo a un proyecto político. Y se hablaba, incluso Nene Ureña fue mencionado en algún momento, que podía ser candidato presidencial. Toda esa bola. Piense usted en un momento que el país no tenía los canales de información de hoy, lo que significaba cuando usted comenzaba a circular rumores. Todo eso lo sufrió ese ciudadano José Nene Ureña. Todo ese proceso, eso fue algo muy, muy difícil. Hubo incluso un incidente que se produjo en ese tiempo. Una noche tirotearon el periódico El Siglo. Tiroteado de sorpresa, un grupo que comenzaron a disparar contra el periódico, y ese caso también fue de las situaciones que ocurrieron. O sea, ya ustedes pueden ver el nivel de presiones que había en torno al señor José Ureña, Nene, con el periódico El Siglo. De igual modo, el desagrado que expresaban algunos funcionarios, las molestias. Eso fue un momento muy difícil. Ahora, qué importante, recuerdo que ese ciudadano que ha muerto, José Nene Ureña, fue un hombre de valor, con el rigor que asumió la experiencia que estaba pasando, que era difícil, como la vimos nosotros, y él se mantuvo, como dicen, en pie en ese cuadro. Al final, el banco fue liquidado
siempre se cuenta la peor historia, no se cuenta toda la historia. Por ejemplo, no se cuenta cómo esto fue precedido de todo un plan para tratar de sacar a una persona de circulación. Eso fue lo que ocurrió. Lo refiero por respeto a la memoria de José Nene Ureña, que ha fallecido. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una amistad que se mantuvo hasta mientras estuvo en vida. Siempre nos dispensó muchos afectos. De igual modo, porque él sentía mucho respeto por don Bienvenido Álvarez Vega, el actual director del periódico Hoy, que fue el primer director del periódico El Siglo, y mi persona, porque él conocía todos los antecedentes profesionales de nosotros, cómo nosotros hemos asumido el ejercicio periodístico y la visión que tenemos, todo eso. Entonces compartíamos y conversábamos con mucha frecuencia pareceres, para conocer pareceres, esto. Y conocimos de esa historia que afortunadamente hay una parte que las nuevas generaciones la pueden leer porque está en ese libro, Rompiendo el Silencio, que publicó el señor Nene Ureña. El título de ese libro, Memorias de un banquero, el de ese libro de José Nene Ureña, que recoge parte de su historia, muy importante. Desde aquí, en este día, nosotros expresamos nuestra condolencia a su familia, a su primera esposa, doña Marisela, porque tuvimos la oportunidad también de compartir afectos con ella, al igual que expresamos nuestra condolencia a sus hijos, Giselle, José Antonio y José Arturo. Le expresamos nuestras condolencias desde aquí y recordar a José Nene Ureña como el hombre emprendedor, el hombre con capacidad de organizar, de formar grupos, un hombre solidario y sobre todo un hombre que nunca rompió el vínculo con el lugar de su origen. Esto ciertamente que es admirable. En paz descanse, don José Ureña, don Nene. Así terminamos el comentario de hoy en Diario Dominicano de Héctor Tineo.